Washington, Estados Unidos, 1974. De entre los asesinos seriales más famosos de Estados Unidos, sin duda destaca el nombre de Ted Bundy. No solo por sus crímenes, sino por su personalidad, inteligencia y buena presencia. Rasgos que no parecen corresponder con sus acciones macabras e inhumanas. Theodore Robert Bundy nació en Burlington, Vermont, en el hogar Elizabeth Lawn para madres solteras, el 24 de noviembre de 1946. Hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea, a quien jamás conoció, y de Louis Cowell. Vivió sus primeros 4 años en la casa de sus abuelos maternos. Durante ese tiempo creyó que sus abuelos eran sus padres y de que su madre era su hermana mayor. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, debido al maltrato de su abuelo. Instalados en Tacoma, Louis conoció a Johnny Cooper Bundy, un cocinero del ejército, con el que se casó en mayo de 1951 y del que Ted adoptaría su apellido. El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. En su adolescencia fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la Universidad de Washington y en la Universidad de Puget Sound, Tacoma, donde se graduó en psicología. Aunque trabajó en varios lugares, no duró mucho tiempo en ellos. En 1967 se enamoró de Stephanie Brooks, una mujer de una familia acomodada. Brooks fue el sueño hecho realidad de Ted, pero 2 años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que Ted carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas en un intento de reconquistarla. Bundy abandonó los estudios durante un tiempo y posteriormente regresó a la Universidad de Washington para matricularse en Derecho. Fue considerado un estudiante brillante y estimado entre sus profesores. Inició una relación que duró 5 años con Elizabeth Klopfer, una mujer joven y divorciada con una hija pequeña. Sin embargo, Klopfer desconocía que su novio había estado saliendo con una chica de San Francisco, California, con la que se seguía escribiendo cartas. Durante 1969 y 1972 todo fue bien. Enviaba solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de 3 años de morir ahogado. También se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano. Sin embargo, todo cambió en 1973, cuando se reencontró con Brooks, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano y el invierno de ese mismo año. Al final, Bundy la abandonó sin que ella volviera a saber nunca más nada de él, como una forma de castigo hacia ella por no haberlo considerado apto hacía un tiempo atrás. Ted había cambiado, ya no era ese joven inseguro, ahora se mostraba confiado y seguro de sí mismo, aunque las fantasías relacionadas con mujeres hermosas y la violencia cada vez lo atormentaban más. Antes de comenzar a asesinar, Bundy cometió una serie de hurtos en casas y comercios, hasta que el 4 de enero de 1974, en un distrito universitario de Seattle, en el estado de Washington, entró en la habitación de la joven universitaria Karen Spark, de 18 años, a quien golpeó con una palanca metálica y violó con la pata de una cama. La joven, aunque sobrevivió, quedó con un daño cerebral permanente. Bundy tenía entonces 27 años. Unas semanas después, la noche del 31 de enero de 1974, atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Healy, de 21 años. Bundy entró en su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de su apartamento. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. Bundy se tomó el tiempo para ordenar la escena del crimen. Al hacer esto podría extender la cantidad de tiempo que pasaría antes que la policía finalmente se diera cuenta de que tenía un caso de asesinato entre sus manos. La bolsa y la ropa de Linda también faltaban de su dormitorio. Es posible que hiciera esto para que pareciera que ella había salido de la casa por su propia voluntad. Si un detective no hubiera llegado esa noche y hubiera retirado la manta de su cama, podrían haber pasado días antes de que alguien finalmente detectara la sangre. La policía en un comienzo no estableció una conexión entre las 2 agresiones. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cercana.
Curiosamente, el apartamento donde residía Ted y su novia, Liz Klopfer, estaba a 10 minutos a pie de la casa de huéspedes donde vivía Linda Ann Healy. El 18 de marzo de ese mismo año, en el condado de Thurston, ocurrió otra desaparición. Esta vez se trataba de Donna Gail Manson, de 19 años de edad. Fue vista por última vez en el campus de Evergreen State College, unos días antes, el 12 de marzo. En esa noche de martes, Donna Manson planeaba asistir a una clase de danza folclórica en el edificio de actividades universitarias. También tenía planes de asistir a un concierto de jazz en el edificio de la biblioteca del campus. Este concierto debía comenzar a las 8 p.m. en el vestíbulo principal. Donna salió de su dormitorio poco después de las 7 p.m. y se dirigió al edificio de actividades universitarias, que estaba a menos de 200 metros de distancia. En algún momento durante su viaje parece que Ted Bundy logró interceptar a la joven universitaria y convencerla de que lo acompañara a su automóvil. Según sus allegados, Donna era un espíritu libre que hizo autostop en varias ocasiones, así que no estaba fuera del lugar que ella desapareciera durante unos días seguidos. Como resultado, le tomó 6 días a alguien reportar su desaparición. No fue sino hasta el 22 de marzo que los periódicos comenzaron a informar sobre su caso. Ted Bundy declaró que dejó el cuerpo de Manson en las montañas, aunque no lograron descubrir ningún rastro de la desaparecida de 19 años. Ted también afirmó que incineró el cráneo de Manson en la chimenea de su novia. Este mismo reconoció que este fue un acto extraño y arriesgado de su parte. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. Poco después de las 8 p.m., Susan estaba lavando su ropa en la lavandería común de su edificio de dormitorios. Después de encender la lavadora, se fue para asistir a una reunión en Munson Hall. A las 10 p.m. la reunión terminó y Susan salió de Munson Hall para regresar a la lavandería de su dormitorio. También tenía planes de reunirse con un amigo después y ver una película. Debido a que Susan no recuperó su ropa del cuarto de lavados, está claro de que nunca regresó a su dormitorio. Según los investigadores, el escenario más plausible es que Ted vio a Susan poco después de que ella saliera de la reunión. A juzgar por los relatos de los testigos, llevaba un cabestrillo falso y se paseaba por el campus, posiblemente en busca de una víctima. Después de que Bundy notó a Susan caminando sola, se acercó a ella, fingiendo luchar con una pila de libros. Al ver a este hombre herido luchando, hizo lo que la mayoría de la gente haría, y le preguntó si necesitaba ayuda. No hace falta decir que Bundy aceptó de inmediato su oferta. Mientras Susan se inclinaba e intentaba colocar los libros en el Volkswagen, Bundy aprovechó la oportunidad y la golpeó en la cabeza con una palanca. Luego subió su cuerpo inconsciente a su automóvil y se alejó rápidamente de allí. A diferencia de Donna Manson, Susan no era el tipo de persona que se largaría sin decírselo a nadie. En cambio, ella era más bien segura y predecible. Aunque la policía se apresuró a seguir los pasos de Susan, entrevistó a varias personas y publicó un boletín, no pudieron encontrar ningún rastro de la alumna desaparecida. 10 meses después de la desaparición de Susan, unos estudiantes descubrieron una calavera en Tyler Mountain. El cráneo en cuestión tenía una gran fractura, la exposición a la luz del sol también lo había blanqueado. A diferencia de las otras víctimas, a ella le hicieron muchos puentes en los dientes. Poco después, la policía identificó formalmente su cráneo utilizando registros dentales. 1 o 2 horas antes de que Susan desapareciera, Bundy probó su artimaña para herir a otra mujer llamada Caitlin Jolivo. Sin embargo, esta no cayó. Cuando la noticia se difundió, al menos 3 chicas más denunciaron a la policía que un sujeto enyesado intentó obligarlas a subir a un Volkswagen, describiendo a un hombre joven de entre 25 a 30 años, educado y bien parecido, pidiendo ayuda para cargar unos libros en su auto. Este se habría presentado como Ted. El 6 de mayo de 1974, una estudiante de la Universidad de Oregon desapareció, llamada Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar un café. Nunca llegó a su destino. Parks se encontró con un hombre, aparentemente lesionado, que le pidió ayuda para subir unas cosas a su vehículo. Nunca más fue vista. Al principio, la policía no vinculó esta desaparición, ya que creían que el apodado Ted no se trasladaría hasta Oregon para cometer otro crimen.
Luego, el 1 de junio de 1974, Brenda Ball, de 22 años, salió de la taberna Flame en Burbank, Washington, después de comentarle a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara hasta Sun City, California. La última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con el brazo enyesado. 19 días más tarde se descubrió que Ball nunca llegó a su destino. En la madrugada del 11 de junio de 1974, Jordan Hopkins salía de visitar a su novio y se dirigía hacia su casa en la Fraternidad. Tenía que cruzar un callejón de aproximadamente 350 pies de distancia. A pesar del corto recorrido, Jordan nunca regresó. Se cree que Bundy abordó a la joven, dejando caer su maletín y preguntando si podía ayudarlo a llevarlo a su automóvil. Debido a que la joven estudiante universitaria creía que Bundy estaba herido y necesitaba ayuda, accedió. En ese momento, los dos se dirigieron camino hacia un estacionamiento que estaba aproximadamente a 500 pies al norte del callejón. Una vez que llegaron al auto de Bundy, Jordan se inclinó para colocar su maletín en uno de los asientos. Sin embargo, mientras lo hacía, Bundy la golpeó en la cabeza con una palanca y la dejó inconsciente. Luego la metió en su Volkswagen y condujo hasta un área aislada cerca del lago Sammamish, donde la desnudó y la estranguló hasta la muerte con un trozo de cuerda. Al día siguiente, regresó para verificar si el cuerpo aún estaba allí y notó que faltaba uno de sus zapatos. Inmediatamente comenzó a preocuparse de que se hubiera caído en el estacionamiento. A la mañana siguiente a la desaparición del adolescente, la policía acordonó el callejón y lo registró en busca de pistas. Sin embargo, no inspeccionaron el estacionamiento de la avenida 17. Como resultado, Bundy pudo regresar esa noche y recuperar su zapato y 2 de sus aretes. Según Bundy, regresó a su cuerpo nuevamente el 14 de junio de 1974 y decidió cortarle la cabeza. En su mente, hacerlo oscurecería su identidad e impediría cualquier investigación futura. Su tercera y última visita ocurrió 1 o 2 semanas después, cuando regresó al sitio para ver qué estaba pasando, según lo que dijo. Durante su confesión también aludió a cosas como la necrofilia, la posesión y su fascinación por la muerte. Sin embargo, no entró en más detalles. Bundy declaró que dejó los restos de Jordan en el área boscosa cerca de Issaquah. La policía descubrió 5 huesos de fémur en Issaquah, lo que sugiere que encontraron los restos óseos de una tercera persona. Sin embargo, algunos de estos huesos fueron perdidos por la oficina del médico forense. Lamentablemente, a pesar de la serie de búsquedas en el área, nunca se ha encontrado ningún rastro del cráneo de la joven. Hasta el día de hoy, Hopkins figura oficialmente como una persona desaparecida. I was moving up the alley using a briefcase and some crutches, and a young woman walked down. And about halfway down the block, I encountered her and asked her to help me carry the briefcase, which she did, and we walked back up the alley. Basically, when we reached the car, what happened was I knocked her unconscious with the crowbar, and I handcuffed her and put her in the passenger side of the car and drove away. One of the things that makes it among the things that makes it difficult is that at this point she was quite lucid, talking about things. It's funny, it's not funny, but it's odd the kinds of things people say under those circumstances. She had a Spanish test the next day, and she thought that I had taken her to help tutor me for a Spanish test. It's kind of odd. The long and short of it was that I again knocked her unconscious and strangled her. Can you hear that? The Hawkins girl's head was severed and taken up the road about 25 to 50 yards and buried in a location about 10 yards west of the road on a rocky hillside. By this time it was almost dawn, but on this particular morning I was just absolutely, again, just shocked, kind of scared to death, shocked, horrified and I went down the road throwing the briefcase, the crutches, the rope, the clothes, just tossing them out the window.
And the crowbar, everything. The handcuffs, everything. I'd get mad at myself a few weeks later because I'd have to go out and buy another pair. I mean, it's not comical, but that's what would happen. This was just, I was in a sheer state of panic, of just absolute horror, you know. It's like, at that point in time, this consciousness of what has really happened is like, you break out of a fever or something. I would, that is. And so I drove, talk about details coming back. I couldn't find one of the shoes, so I thought it was there, but it wasn't. So I went back. This is the next day. Got on my bicycle, rode back to that little parking lot. I knew there were police all over the place by that time. So I went back to that parking lot and I found both the pierced earrings and the shoe laying in the parking lot. So I surreptitiously gathered them up and rode off. So, there you are. El 14 de julio de 1974, Bundy secuestró a Janice Ann Ott, de 23 años, y Denise Mary Naslund, de 19, en el Parque Estatal Lake Sammamish, en Issaquah, Washington. Con solo 4 horas de diferencia entre una y otra, a plena luz del día, les pidió que lo ayudara a descargar un velero. Nuevamente, usando la artimaña del brazo en cabestrillo, entabló conversación pidiendo ayuda para cargar un bote en su automóvil. También afirmó que la casa de sus padres estaba justo arriba de la colina. En ambas ocasiones convenció a su víctima para que se subiera a su Volkswagen y lo acompañase a su velero. En realidad no había barco. Bundy tampoco tenía ningún problema en el brazo. A comienzo de su ola de asesinatos, Bundy rápidamente comprendió que podía aprovecharse de las mujeres jóvenes, aprovechando su naturaleza amable y servicial. Una vez que sus víctimas se subieron a su automóvil, es probable que las condujera de inmediato a un sitio aislado de Issaquah, donde se descubrieron sus restos óseos aproximadamente 2 meses después. Ott fue secuestrada alrededor de las 12:30 horas. 3 horas y media después de su secuestro, Bundy regresó al lago Sammamish para buscar una segunda víctima. Aproximadamente a las 4:30 p.m. se acercó a Denise por los baños y empleó una artimaña similar. Durante la investigación, se supone que un hombre que se hacía llamar Ted se acercaba a varias mujeres en el lago Sammamish esa tarde. Tras la desaparición de Ott y Naslund, la policía publicó un boceto del sospechoso. Cuando su novia, Liz Clover, vio el boceto y el nombre Ted, inmediatamente comenzó a sospechar que era él. Bundy intentaba despistar constantemente a la policía, cambiando seguido su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y el bigote o se los afeitaba. También cambió de residencia y se mudó a Salt Lake City, Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah. El 2 de octubre de 1974, Nancy Wilcox, de 16 años, salió de su casa en Salt Lake City y nunca más se la volvió a ver. 14 años después, Bundy confesó su asesinato. Esa noche, Wilcox salió furiosa de su casa en Arnett Drive luego de discutir con su padre. Poco después, Bundy la vio caminando por una calle cercana. Durante su confesión, Bundy dijo que caminaba por una carretera principal que estaba mal iluminada. Afirmó que estacionó su automóvil cerca y sigilosamente se acercó a la chica y la obligó a entrar en un huerto cercano. Luego la sujetó y la metió en su Volkswagen. Una vez que ella estuvo en el vehículo, él condujo de regreso a su departamento, donde supuestamente la mantuvo durante 24 horas. Al día siguiente asesinó a la joven de 16 años, condujo más de 200 millas al sur de Salt Lake City y luego arrojó sus restos en una zona rural. Aunque Bundy afirmó que dejó los restos de Nancy en algún lugar cerca del Parque Nacional Capitol Reef, no pudo precisar una ubicación exacta. El 11 de octubre de 1974, en Salt Lake City, Utah, Rhonda Stapley, estudiante de farmacia de 21 años, estaba esperando el autobús cuando Bundy la abordó con su Volkswagen con la excusa de ir al zoológico. Estacionó su vehículo en un lugar apartado y violó a la chica durante horas, a la vez que la estrangulaba, aflojando la presión para que siguiera con vida. En un momento Rhonda consiguió escapar y llegar a la facultad, pero en vez de denunciarlo, lo ocultó durante 40 años por miedo a ser rechazada. Ella dijo que estaba esperando el autobús cuando un niño que pensó que era lindo se detuvo y le ofreció llevarla a su Volkswagen. La entonces estudiante pensó que Bundy, dijo, tenía el aspecto de el chico de al lado.
El 18 de octubre de ese mismo año secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La raptó mientras ella se dirigía a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado 9 días después, en Summit Park, después de torturarla y violarla durante 5 días. El 30 de octubre de ese año desapareció Laura Jaime, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch, mostrando signos de haber sido golpeado en la cabeza con una cuña metálica y violada. Sin embargo, parecía que Bundy conocía a la muchacha debido a que hubo muchos testigos que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi de algunos asesinatos ocurridos en Washington. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol DeRonch en el Fashion Place Mall de Utah, haciéndose pasar por un oficial de policía. Le informó que habían intentado robar su coche. DeRonch subió el auto de Bundy bajo la falsa creencia de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó, golpeándolo y arañando a Bundy, consiguiendo así apartarse antes de que éste pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo, consiguiendo que un conductor que pasara la llevara a la comisaría de policía. Una vez allí, DeRonch narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y del tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, David Kent, de 17 años, desapareció del aparcamiento del instituto escolar Beaumont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de David, llamaron a la policía que, tras una búsqueda por el estacionamiento, encontraron la llave de un par de esposas. La llave pertenecía a las esposas con la que, horas antes, se había presentado Carol DeRonch en la comisaría de policía. La directora de la obra de teatro, Jane Graham, declaró que durante la actuación un hombre de aspecto parecido al del sospechoso le había solicitado que la acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Lamentablemente, la joven Debra Jean Kent, mejor conocida como Debbie, no tuvo la misma suerte que DeRonch esa noche. En su confesión, Bundy dijo que llevó a la joven de 17 años a su apartamento en Salt Lake City. Luego, después de retenerla por un tiempo, la asesinó y arrojó su cuerpo en un sitio en Fairweed Canyon. Después de buscar en el área, las autoridades encontraron un hueso rotuliano. Aunque la oficina del médico forense determinó que el hueso era humano, no pudieron probarlo más allá de eso. Como resultado, se lo entregaron a la madre de Debra, quien lo guardó en una pequeña caja conmemorativa. El 12 de enero de 1975, Bundy logró alejar a la joven de 23 años, Karen Campbell, de la posada Willow Inn en Snowmass Village y secuestrarla. Un mes después, una trabajadora local descubrió los restos congelados de Campbell en una sección del camino de Old Wick Road. La mujer detuvo su vehículo en el lugar después de notar que algo en la orilla estaba atrayendo la atención de las aves cercanas. Aunque nunca sabremos con certeza cómo logró Bundy secuestrar a Karen, es probable que fingiera una lesión y le pidió que lo ayudara a llevar cosas a su auto. El último avistamiento confirmado de ella fue en el segundo piso de la posada, cuando salió del ascensor mientras se dirigía a su habitación. Según su prometido, salió del vestíbulo y subió porque quería comprar una revista. Lo más probable es que después de raptarla, Bundy la golpeara, violase y estrangulase a la joven de 23 años hasta la muerte en su Volkswagen. Luego descartó su cuerpo al costado de Old Creek Road. El 1 de marzo de 1975 fue descubierto un cráneo en una zona boscosa en Taylor Mountain, estado de Washington. Pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y 3 días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Healy, Susan Rancourt y Roberta Parks. Bundy dijo haber enterrado a Donna Manson en un área diferente, más adelante, en un camino de líneas eléctricas. Sin embargo, búsquedas en el sitio no arrojaron nada importante. Hasta el día de hoy ella permanece registrada como persona desaparecida. El descubrimiento de alguna de las víctimas no detuvo a Bundy. Este condujo hasta un pequeño pueblo de Vail, Colorado, ansioso por encontrar a su próxima víctima. Y el 15 de marzo de ese mismo año, secuestró a Julie Cunningham, de 26 años, apenas 2 meses después de que violó y asesinó brutalmente a Karen Campbell en Aspen. Esta vez se dirigió a la zona comercial del centro de Vail. Según Bundy, usaba muletas y llevaba un bolso.
En su confesión, Bundy dijo que conoció a Julie cerca de un puente en el lado oeste de Gore Creek. Caminaron más de media milla antes de llegar finalmente a su Volkswagen. Bundy la dejó inconsciente, luego la metió en el vehículo, la esposó y salió de baile. Tomó la ruta I-70 hasta que vio un camino de tierra y decidió girar. Sin embargo, cuando se detuvo y salió del automóvil para inspeccionar el área, notó que Cunningham de alguna manera se había quitado a las esposas y estaba intentando escapar. Esto llevó a una breve lucha, por lo que Bundy la golpeó nuevamente en la cabeza con la palanca, dejándolo inconsciente por segunda vez. En ese momento sacó uno de los cables de su vehículo y la estranguló hasta la muerte mientras yacía en el suelo. Aproximadamente 6 semanas después, regresó a la escena del crimen para enterrar su cuerpo y asegurarse de que no había dejado ninguna evidencia. Aunque describió el área donde enterró su cuerpo, nunca se ha encontrado ningún rastro de la joven. El 6 de abril de 1975, tras discutir con su marido, Denise Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction, Colorado. Denise no regresó aquella tarde, pero tampoco llegaría a la casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo aún no ha sido encontrado. 9 días más tarde, Melanie Coley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra, tenía las manos atadas a la espalda y una funda de almohada había sido anudada con bastante presión alrededor de su cuello. Debido al retrato robot del asesino, una amiga cercana de Elizabeth Klopfer, la novia de Bundy, lo reconoció como Ted Bundy. Incluso la misma Elizabeth llamó de manera anónima a la policía sugiriendo que su novio tendría algo que ver con los asesinatos. A pesar de que facilitaron fotos de Ted a la policía, los testigos no lograron identificarlo. Justamente el 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. El sospechoso se fue a la fuga, pero fue detenido poco tiempo después. En el vehículo se encontró una placa de metal, esposas, una cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala de Theodore Robert Bundy. El 23 de febrero de 1976 comenzaría el juicio contra Ted Bundy. Sin embargo, este no sería el final de sus macabros crímenes.